Bien, jóvenes, entonces vamos a resolver el problema número 8. Estamos haciendo estática de la partícula, jóvenes, y tenemos un ejercicio donde nos piden determinar la longitud no alargada del resorte AC, ¿ya? Del resorte AC. Si una fuerza P de 80 libras genera el ángulo θ igual 60 grados para la posición de equilibrio. La cuerda AB tiene 2 pies de longitud. Considere K igual a 50 libras por pie. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio, es el diagrama. Hay un detallito muy importante, si se dan cuenta, todas las unidades que me están dando en el ejercicio están en el sistema internacional, no, están en el sistema inglés, ¿ya? Fíjense que tenemos, por ejemplo, la constante K del resorte en libras sobre pie, ¿no? También la longitud de la cuerda AB está en pies, 2 pies, ¿no? Y todo lo demás está también en pies acá, 2 pies, etcétera. Entonces, la carga P con la que hay una persona, fíjense, está jalando hacia abajo, está en libras el valor de la fuerza. Así que todo está en el sistema interno, está en el sistema inglés. Pero por más de que esté en otro sistema que no conozcamos tanto, igual nomás de la misma manera tenemos que trabajar. Como la carga P vale 80 libras, tenemos que tomar en cuenta que esas libras son libras fuerza, ¿ya? Son libras fuerza, 80 libras fuerza. Pero nosotros le vamos a llamar libras nomás. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de resolver este problemita con esas consideraciones, ¿no? En el sistema inglés. Entonces, ya sobre la marcha, me parece que hay que realizar nomás ya el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, no está de más darle una, dos o hasta 3 veces de lectura al enunciado, ¿ya? Así que yo voy a volver a leer. Dice, determine la longitud no alargada del resorte AC, ¿no? El resorte AC me parece, vamos a ver eso. El resorte AC me dice que va desde A hasta C, aparentemente, ¿ya? Vamos a analizar eso hasta el final del ejercicio, ¿ya? Pero ese sería, en este momento el resorte AC, ¿no? Toda esa longitud me parece que es, ¿ya? Vamos a ver cómo va esa situación. Pero hay un detallito muy importante. Aquí hay una línea punteadita, ¿ya? Entonces, eso me indica aparentemente que el punto A, el nodo A, que está acá en este momento, que está acá, ¿no? En este lugar, inicialmente estaba acá, ¿no? Estaba en este punto aquí. Entonces, de aquí, el nodo A se ha ido trasladando hasta llegar ahí, ¿no? Más o menos es así, aparentemente, jalando verticalmente hacia abajo con esa carga P de 80 libras, se ha desplazado el punto A desde este lugar hasta este otro lugar, aparentemente, ¿ya? Es lo que vamos a ver. Entonces, a ver, realicemos entonces el diagrama de cuerpo libre. Vamos a comenzar. Ahí nomás, sobre la marcha, sobre el gráfico, vamos a realizar ya nomás el diagrama de cuerpo libre. El ángulo tita tampoco tenemos, ¿no? Y creo que me piden también eso. Ah, no. El ángulo tita es 60, ¿no? Entonces, lo que nos piden, determine la longitud no alargada del resorte AC. Eso vamos a calcular, ¿no? La longitud no alargada del resorte AC. Aquí estamos resorte, ¿no? Entonces, empecemos. Hagamos el diagrama de cuerpo libre, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre? En el nodo A. ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos actuando sobre el nodo A? Tenemos la fuerza P, la carga P. Entonces lo voy a dibujar desde el punto A hacia abajo, la carga P. Fíjense, lo estoy sobreponiendo al mismo gráfico. Es el valor de la carga P, vertical hacia abajo. Ya está ahí P, entonces ya no voy a anotar P nomás. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Tengo otra fuerza en esta cuerda, en la cuerda AB. Aquí tengo. ¿Ya? Aquí está la fuerza en la cuerda AB. Esa fuerza es la tensión en la cuerda, ¿no? Hemos aprendido eso en clases presenciales, es la tensión en la cuerda. Y yo le voy a poner T, ¿listo? Yo le voy a poner tensión T. Ya, le puedo poner T o también le puedo poner, no sé, T sub uno, por ejemplo. T sub uno para que haya una pequeña diferenciación, ¿ya? De esa tensión. Y luego tenemos otra tensión más, otra fuerza en esta otra cuerda, ¿no? En la cuerda AB, donde está el resorte, acá. Acá tenemos esta fuerza, ¿ya? Que le podemos llamar tensión T sub 2, ¿no? Tensión T sub 2 le podemos llamar.
O también, si ustedes quieren, le podemos llamar F, fuerza F, ¿ya? Porque va a ser esa la fuerza en el cable, perdón, en el resorte, ¿ya? Entonces le podemos poner tensión 2, por ejemplo, o le podemos poner fuerza F, ¿no? La fuerza en el resorte. Eso ya depende de cada uno. Igual nomás es si le ponemos tensión T sub 2 o le ponemos fuerza F, ¿ya? T sub 2 nomás le pondré, para que sigamos con la misma lógica que hemos usado en las clases presenciales, ¿ya? Tensión T sub 2. ¿Ya? Esa es la fuerza en el resorte. ¿Ya? Esa tensión va a ser bien importante. Vamos a tratar de calcular si se puede esa tensión. ¿Ya? Listo. Entonces, hay que descomponer. Tenemos que descomponer la tensión uno y la tensión 2, ¿no? Como hemos aprendido en clases. Es muy importante esa descomposición. ¿Ya? Entonces, para eso voy a trazarme unas líneas auxiliares que también ya hemos visto en las clases anteriores. Líneas auxiliares bastante delgaditas, de color negro tal vez, o de color verde para que se diferencie. ¿Ya? Voy a trazar una línea auxiliar vertical, ahí más o menos. Otra línea auxiliar horizontal, ahí. Y la voy a prolongar un poco más, ahí, para hacer la descomposición. ¿No? Ahí está. Además de eso, también puedo seguir trazando más líneas para que se nos haga más sencilla la descomposición. Desde la punta de la tensión uno trazo una línea vertical. Desde la punta de la tensión uno trazo una línea horizontal, segmentada, delgada. ¿Ya? Lo mismo hago con tensión 2, una línea vertical y una línea horizontal para realizar mi descomposición. Más o menos ahí. ¿Ya? Ahí está. Bien. Ahora sí, realizamos la descomposición de la tensión T1. ¿No? Entonces, la tensión T1 la vamos a descomponer en dos vectores. Uno horizontal, uno vertical. Y lo voy a hacer con negro, ya con color negro. Mi descomposición va a ser esta. Mi vector horizontal aquí y mi vector vertical aquí. Ahí está. Eso es. Entonces, aquí es donde tenemos que aplicar los conceptos que hemos visto en las clases presenciales. Ya, yo tengo un ángulo tita. Aquí arriba, jóvenes, tengo un ángulo tita. Entonces, ese ángulo tita, usando conceptos de geometría, ese ángulo tita se va a reflejar en este lugar, acá, usando un concepto de geometría que se conoce como ángulos alternos internos, o también muchos le llaman la ley del zorro, ¿no? Como regla mnemotécnica le llaman la ley del zorro. Entonces, eso es. Aquí está tita. ¿Ya? Es un concepto que hemos aprendido en en las clases presenciales. El ángulo tita de aquí arriba se traslada aquí. Ya tengo el ángulo tita. Y obviamente tita vale 60 grados, ¿no? Listo. Entonces, con esto, lo que podemos hacer es realizar la descomposición de T1, ¿no? De la tensión T1. Entonces, el vector horizontal, este vector horizontal negrito, ese es el que se está tocando con el ángulo tita. Por lo tanto, ese vector horizontal va a ser igual, va a ser igual a T sub 1 por coseno de tita. Ahí está. T sub 1 por coseno de tita. Y el vector vertical negro va a ser T sub 1 por el seno de tita. ¿Ya? T sub 1 por el seno de tita. Entonces vamos a anotar eso aquí. Por el momento aquí. Tensión T sub 1 por seno de tita. ¿Ya? Así. Pero lo malo es que voy a tener que hacer la descomposición de la tensión T2 también. Ahí es donde se va a ir acumulando muchas letras ahí en mi diagrama, pero voy a tener que trasladar tensión uno aquí arribita. Aquí arribita estoy trasladando y con ayuda de una pequeña línea aquí, voy aquí a mostrar que la tensión T1 seno de tita es esto.
ya, ese vector vertical, con una línea negrita, ¿listo? Ya hemos realizado la descomposición de T1, ¿no? T1 coseno de tita, T1 seno de tita. Ahora me falta descomponer la tensión T2, ¿ya? Y para eso voy a también nuevamente usar mis colores. A ver, voy a usar un color azul, algo así como este azul, ¿ya? Y ahí está. La tensión 2 la voy a descomponer en dos vectores. Uno horizontal, que estoy mostrando en este momento aquí. Ese es mi vector horizontal. Y mi vector vertical, que lo voy a mostrar aquí, más o menos aquí. Otra vez, aquí, para que se note. Ese que sea mi vector vertical. Ya un poco separado del otro vector vertical negrito para que se note. Ya, ahí está. Ahí está. ¿Listo? Lo malo es que no tenemos el ángulo, ¿no? No tenemos el ángulo. Así que vamos a tener nomás que usar un ángulo genérico. Alfa le vamos a llamar. ¿Ya? Alfa. Este es el ángulo alfa. No tenemos en este momento ese ángulo. Ya, por eso le voy a poner alfa. No, beta le voy a poner, ¿ya? Beta. Porque alfa a veces no se nota. En el editor de ecuaciones alfa no se nota. Aquí está, beta le estoy poniendo. Ángulo beta. ¿Ya? Entonces empezamos con la descomposición, ¿no? De los dos vectores azules, el horizontal es el que se está tocando con el ángulo beta. Por lo tanto, ese vector horizontal va a ser T2 coseno de beta. Eso voy a anotar. T sub 2 por coseno de beta. T sub 2 coseno de beta. Y el vertical, este que está acá, va a ser T sub 2 seno de beta. Entonces, le pongo T sub 2 por seno de beta. Seno de beta. Eso sería, ¿no? La descomposición vectorial. Esto es lo que hemos aprendido desde el primer día de clases. Descomposición vectorial, que es clave para nuestra materia. ¿Ya? Ahí está. Ya hemos realizado la descomposición. Lo malo es que no tenemos los ángulos. El ángulo beta no tenemos, ¿no? Eso, para empezar, no tenemos el ángulo beta. ¿Ya? Bien. Vamos a empezar entonces ahora con la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces comenzamos con la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y. Vamos a decir sumatoria de fuerzas en el eje X primeramente es igual a cero, ¿no? A eso le llamamos la primera condición de equilibrio. Luego, luego de esto, vamos a ver sumatoria de fuerzas en Y igual a cero también, ¿ya? También en Y. Listo, ahí está. Entonces, empecemos con el eje X. Hemos aprendido, ¿no? En clases presenciales que todas las fuerzas que apunten hacia la derecha van a tener signo positivo. Esa es nuestra convención. Todas las fuerzas que apunten hacia la derecha van a tener signo positivo. Nos vamos a fijar qué fuerzas tenemos en el eje X. Tenemos T2 coseno de beta hacia la derecha y T1 coseno de tita hacia la izquierda, ¿no? Tenemos esos dos. O sea, el que va a la derecha, positivo. El que va a la izquierda, negativo. Eso vamos a anotar acá. Entonces empezamos. A la derecha va T2 coseno de beta. Entonces le ponemos T sub 2 por coseno de beta. Menos el que va a la izquierda, que es T sub 1 por coseno de tita. Ahí está. Y eso es igual a cero. ¿Ya? Ahí está nuestra primera ecuación, ya referida al eje X. ¿No? T2 coseno de beta menos T1 coseno de tita es igual a cero. ¿Ya? Esa va a ser nuestra primera ecuación. Listo, le vamos a poner ecuación 1. Por el momento, ahí tal como está, lo vamos a dejar y le vamos a poner ecuación 1. A menos que podamos, de acá, tal vez no sabemos cómo va a salirnos la segunda ecuación. Tal vez podamos despejar T1 o tal vez podamos despejar T2. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar el término negativo, lo voy a pasar al otro lado con positivo.
¿ya? Para que me quede esto. Ahí. Por el momento a esta nosotros le vamos a llamar ecuación número 1. Pero si es que va a ser necesario, más adelantito lo vamos a, tal vez le hagamos alguna modificación corta, ¿ya? Pero por el momento le vamos a llamar ecuación 1. Esto lo voy a trasladar aquí, ¿ya? Y esto aquí. No, está bien, estaba bien nomás, tal como estaba, ¿ya? Por el momento le llamamos ecuación 1, pero después tal vez tengamos que cambiar, ¿ya? Esta ecuación 1, ¿ya? Ahora nos vamos a hacer sumatorio de fuerza en el eje Y, igual a 0, ¿no? En el eje vertical. Entonces, en el eje vertical hemos aprendido también que podemos tomar esta convención. Todos los vectores que apunten hacia arriba van a tener signo positivo, ¿ya? En el eje Y, en el eje vertical. Los que apunten hacia arriba van a tener signo positivo. Los que apunten hacia abajo van a tener signo negativo. Con esa convención vamos a quedar, ¿ya? Entonces, hacia arriba, según nuestro gráfico y nuestro diagrama, tengo dos fuerzas, ¿no? La azul y la negra. La azul vale T2 seno de beta. Eso voy a empezar a anotar. Anoto. T sub 2 por el seno de beta. T sub 2 por seno de beta. Más el vector negrito que apunta hacia arriba es T sub 1 seno de tita. Entonces le ponemos T sub 1 por seno de tita. Ahí están los dos vectores que apuntan hacia arriba. Menos el vector que apunta hacia abajo. El vector que apunta hacia abajo es el vector rojo P. P. Y listo, eso es todo. Son tres vectores. Así que ahí están los tres y eso es igual a 0. A esta le vamos a llamar ecuación 2. ¿Listo? Sí, le vamos a poner directamente ecuación 2. Luego vamos a hacer, si es necesario, algún despeje y demás. Pero por el momento le vamos a llamar a eso ecuación 2. Entonces le ponemos ecuación número 2. Ya está. Ahora, si hacemos un recuento de las incógnitas, es lo que vamos a hacer. En la ecuación 1 no tenemos ni tensión 1, ni tensión 2, ni el ángulo beta. Entonces yo voy a hacer un recuento acá. Voy a anotar, no tengo T sub 1, no tengo T sub 2, T sub 2. No tengo beta, el ángulo beta. Por el momento no tenemos el ángulo beta. ¿Ya? En la ecuación 2 no tenemos T sub 2, que ya está anotado, no tenemos T sub 1, no tenemos beta y nada más. ¿Ya? Así que lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. T sub 1, T sub 2 y beta. ¿Ya? Esas son nuestras incógnitas. ¿Ya? Dos ecuaciones con tres incógnitas. Algo más falta, algo tengo que hacer para poder obtener el ángulo beta y así con el sistema de ecuaciones resolverlo y hallar las dos tensiones T1 y T2. ¿Ya? De alguna manera tenemos que hallar el ángulo beta. ¿Listo? Entonces, en eso nos vamos a enfocar ahora, en hallar el ángulo beta. Entonces, como les decía, es necesario ahora hallar el ángulo beta. Va a ser muy importante poder calcular el ángulo beta. Y para eso necesitamos conceptos de geometría. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer lastimosamente es mover mi gráfica, todo mi diagrama de cuerpo libre que es realizado, está muy bien, que me parece, está bien, pero lo voy a tener que mover a la parte central de la pizarra. Ya lo voy a tener que mover aquí. Ahí voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí ya está, lo he movido. ¿Ya? Y la gráfica original lo voy a volver a dejar donde estaba, donde tiene que estar. Ahí. Ahí voy a dejar mi gráfica original. Un segundito, por favor. Esto.
ahí. Y esto también vamos a mover. La sumatoria de fuerza en X lo voy a trasladar a este lado. Ahí. Ahora sí. Ahora ya más o menos está bien. Ya, lo que quería era dejar la gráfica original como estaba, pero aún así tengo que aplicar algunas modificaciones a la gráfica original. Ya, necesitamos hallar el ángulo beta. Así nomás no se puede. Ya, es necesario aplicar geometría o trigonometría acá. Por lo tanto, yo les voy a mostrar qué es lo que vamos a analizar. Ya, yo quiero analizar, jóvenes, este triángulo desde A hasta B, que pase por C y que vuelva a A. Ese triángulo quiero analizar. ¿Ya? Es necesario analizar ese triángulo si queremos resolver el ejercicio. ¿Ya? Va a ser importantísimo analizar ese triángulo. Como no se nota muy bien, le voy a cambiar de color. Otro color le voy a poner negro. Negro nomás. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver ese triángulo. ¿Ya? Parte de A, llega a B, pasa por C y termina nuevamente en A. Ese triángulo que he trazado con negro lo voy a resolver. ¿Ya? Y el ángulo beta, jóvenes, el ángulo beta, por ángulos alternos internos que ya hemos mencionado en las clases presenciales, el ángulo beta que estoy mostrándoles acá, este ángulo beta, se repite acá, en esta partecita, acá, que tal vez no se nota, o acá, más fácil, acá, en esta parte, acá se repite. En este lugar está beta, ¿ya? Es decir, si vengo al triángulo, aquí está el ángulo beta. Este es el ángulo beta, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de calcular, el valor de ese ángulo beta. Si calculamos beta, ya prácticamente ya estaría resuelto el ejercicio, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo beta y vamos a calcularlo en este momento, ¿ya? Usando conceptos de mm, trigonometría. ¿Ya? Entonces le voy a poner ahí beta. Esto no estaba en la gráfica original. Ahí, beta. ¿Ya? Y vamos a resolver esto. Ah, hay varias maneras de resolver. ¿Ya? Una de ellas es utilizar el famosísimo teorema de cosenos. ¿Ya? Vamos a aplicar el teorema de cosenos, jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué podemos aplicar el teorema de cosenos? Porque en este triángulo que hemos armado, el lado BC, que es este, ya lo tenemos, vale 2 pies más 2 pies, 4 pies vale. El lado AB también lo tenemos, es 2 pies, está en el enunciado, ¿no? 2 pies. Entonces, con eso podemos calcular el otro lado restante, ¿ya? Tengo entonces 2 pies ahí, lo voy a mover ahí. Ahí, eso es 2 pies, ese lado es 2 pies. Es lo que me queda es tratar de calcular el otro lado, el lado AC, que no lo tenemos. No nos han dado el lado AC, ¿ya? El lado AC. Al lado AC le vamos a llamar AC nomás, ¿ya? Entonces, fíjense, repito, este lado de mi triángulo vale 4 pies. Este otro lado vale 2 pies. Y voy a calcular el lado AC. No sabemos cuánto vale AC. ¿Ya? Lo bueno es que el ángulo tita sí tenemos, vale 60 grados. ¿Ya? 60 grados. Entonces, vamos a usar teorema de cosenos. Vamos a anotar aquí teorema de cosenos. ¿Qué dice el teorema de los cosenos? Dice que si yo quiero hallar este lado, AC, ¿ya? Voy a poner acá, voy a anotar. Si yo quiero hallar AC, el lado AC, eso elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Un lado es 2 pies, le voy a poner 2 pies al cuadrado, 2 al cuadrado, más el otro lado vale 2 más 2, 4 pies. Entonces le tengo que poner 4 al cuadrado, menos el doble producto, 2 por el primer lado, que es 2 también, por el segundo lado, que es 4,
por el coseno del ángulo opuesto al lado AC. Para el lado AC que quiero calcular, al frente está el ángulo tita, ¿ya? Que vale 60 grados. Entonces le pongo coseno de 60 grados. ¿Ya? Ahí está. Ese es el teorema de cosenos, ¿ya? Que nos va a servir para calcular el valor del lado AC. Así sería. Ahí está, eso sería, ¿no? Eso a la calculadora. Esto es 60, ¿no? Esto es coseno de 60, ahora sí. ¿Ya? Solamente me falta agarrar este exponente cuadrado y mandarlo al otro lado como raíz cuadrada, ¿ya? Entonces eso también es muy conocido, todo eso que estamos haciendo es muy conocido, así que, a ver, voy a tener que volver a copiar, ¿ya? Y vamos a calcular con eso el lado AC. Entonces el lado AC es igual a la raíz cuadrada, ¿no? Entonces le aplico raíz cuadrada, y todo eso voy a tener que introducir, ¿ya? Todo eso. Entonces, adentro, ¿qué voy a tener? 2 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado menos 2 por 2 por 4 por coseno de 60. ¿Ya? Todo eso lo vamos a llevar a la calculadora y vamos a obtener el valor de AC, el lado AC. ¿Ya? Y si alguien me ayuda y me dicta, sería genial. 3,46 me está dando a mí. 3,46. ¿Ya? O también me sale 2 raíz de 3, que es lo mismo. ¿Ya? Puede ser 2 raíz de 3 o 3,46 pies. Ya, ahí está. Esa es la magnitud o la longitud del lado AC. Si hay alguna consulta, me dice. Ya tenemos la longitud del lado AC. Teniendo ya el lado AC, podemos calcular el ángulo beta ahora. ¿Ya? Vamos a calcular el ángulo beta. Podemos aplicar ahora, ya que hemos usado el teorema de cosenos, ahora podemos usar, si no estoy mal, el teorema de senos. Sí, podemos usar el teorema de senos. ¿Ya? Entonces eso vamos a anotar allá arriba. Aquí arriba nos vamos a ir y vamos a decir teorema de senos. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema de senos? De trigonometría. Dice lo siguiente. Dice que si yo tengo el seno de uno de los ángulos de este triángulo beta, seno de beta le vamos a poner. Seno de beta, y a eso lo dividimos, a todo eso lo dividimos por el lado opuesto a beta, por la longitud del lado opuesto a beta. Ya vuelvo a anotar, seno de beta, lo divido entre el lado opuesto al ángulo beta. El ángulo beta está acá, al frente yo tengo el lado de 2 pies, entonces le pongo dividido entre 2. Eso es igual al seno de otro ángulo. Vamos a usar otro ángulo. ¿Qué ángulo tengo? Tita tengo. ¿Cuánto vale tita? 60. Entonces vamos a poner seno de 60 dividido entre su lado opuesto. Para el ángulo de 60, que es tita, su lado opuesto justamente hace lo que acabamos de hallar, que vale 3,46 aproximadamente, o 2 raíz de 3, ¿no? 3,46 o 2 raíz de 3. Entonces vamos a anotar 3,46 pies, obviamente, ¿ya? Ese es el teorema de senos. Ya es un concepto básico también de trigonometría y también de geometría. ¿Listo? Eso. Entonces de acá tengo que despejar beta. De acá despejamos beta y ya está. ¿Cómo se despeja beta? Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar.
¿ya? Lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar, 1. Y luego el seno solito va a pasar al otro lado como su inversa, seno a la menos 1, ¿ya? Entonces, a ver, lo voy a hacer por esta vez con calma, ¿ya? A ver, vamos a tratar de hacerlo con calma. Después ya, los despejes tienen que ser directos. Es más o menos lo que me va a quedar a lo que estoy viendo es esto. Seno de beta va a ser igual a 2 por todo eso. ¿Ya? El 2 que estaba dividiendo lo he pasado al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Ahí está mi primer paso. El 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar al otro lado ya. Y ahora sí voy a despejar beta. El seno solito pasa al otro lado como seno a la menos 1. ¿Ya? Entonces voy a despejar beta. Beta se queda y el seno se va al otro lado como su inversa, como seno a la menos 1. ¿De quién? De todo eso que estamos viendo. Abrimos paréntesis y lo cerramos aquí. Eso es. ¿Ya? Eso lo vamos a llevar a la calculadora y con eso vamos a obtener por fin el ángulo beta. ¿Ya? Entonces vamos a anotar en la calculadora Shift seno a la menos 1 de 2 por seno de 60 entre 3,46. 30,03 me da. Seguramente es 30. ¿Ya? Entonces ya tengo el ángulo beta. ¿Ya? Ya tenemos beta 30. Seguramente me ha dado con algunos decimales debido a que hemos usado 3,46, ¿no? Nada más por eso. Pero ya tenemos beta. 30 grados. Listo. Hemos hallado beta. Ahora sí, como ya tenemos beta, ya podemos, de acá, de estas tres incógnitas que estoy mostrando en este momento, de estas tres, ya podemos descartar beta, porque beta ya la tenemos, ¿no? Entonces, solamente nos quedaría, de acá ya no beta. Entonces, T1 y T2 nomás serían mis incógnitas. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones, como lo hemos hecho en las clases presenciales. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, solamente hay que aplicar resolución de sistemas de ecuaciones. Si hay alguna consulta, me dice. Entonces, como ya tenemos beta, ahora terminamos de resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, para resolver el sistema, voy a agarrar la ecuación 1 y voy a despejar una de las dos incógnitas. Puedo despejar T1 o puedo despejar T2, cualquiera de los dos. Voy a despejar yo T2. Entonces, eso les adelantaba, ¿no? Hace instantes que no sé qué voy a despejar. Voy a despejar T2. ¿Listo? Entonces, para realizar el despeje de la tensión T2, tengo que agarrar al coseno de beta y como estaba multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir, ¿no? El coseno de beta que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Qué me va a quedar a mí? Me va a quedar que T2 o T sub 2 es igual a tensión 1 coseno de tita, tensión 1 por coseno de tita sobre coseno de beta. Listo. Ese es el despeje de la tensión 2. ¿Ya? El coseno de beta que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. A eso le llamamos ecuación 1. Ahí está. Es la ecuación 1. ¿Ya? Ahora, esa ecuación 1 la vamos a reemplazar en la ecuación 2. ¿Listo? Eso vamos a hacer. Y vamos a anotar. Vamos a decir, la ecuación 1, la ecuación 1 reemplazamos en la ecuación 2. ¿Ya? Eso vamos a hacer. ¿Ya? En esta ecuación 2. La tenemos aquí, la ecuación 2. Aquí. Voy a tratar de copiar la ecuación 2, pero como es muy larga, a ver, parece que entra nomás. Puede ser que entre. Ya, entonces voy a recoger esto.
Ahí está, ha entrado. Tensión 2 por seno de beta más tensión 1 seno de tita menos P igual a cero. Lo primero, para tener más espacio, este menos P lo voy a pasar al otro lado como más P. ¿Ya? Aquí. Entonces aquí voy a tener igual a P, borro y borro. Ahora sí, ahí está. Aquí voy a reemplazar. ¿Ya? En lugar de tensión 2 voy a anotar esto. T1 coseno de tita sobre coseno de beta. Esperemos que me alcance espacio. Si no me alcanza, me voy a ir a la pizarra de al lado. ¿Ya? Entonces voy a copiar nuevamente la ecuación, pero en lugar de tensión 2 voy a hacer ese reemplazo. Vamos a anotar tensión 1. Arriba tengo tensión 1 coseno de beta. Tensión 1 coseno de beta dividido coseno de... Ah, no. Arriba es tensión 1 coseno de tita. Tita dividido entre coseno de beta. Listo. Ahí está. Hemos hecho el reemplazo. Eso por seno de beta. Ahí está. Más tensión 1 seno de tita igual a P. ¿Ya? Ahí está. Hemos realizado el reemplazo. ¿Cuál ha sido el reemplazo? Todo esto. Todo esto que es tensión 2 lo multiplicamos por seno de beta más T1 seno de tita igual a P. ¿Ya? Todo esto era tensión 2 de la ecuación 1. ¿Ya? Eso. Ahora lo que nos queda, igual que en las clases presenciales, factorizar tensión 1 de los dos términos que tenemos aquí. Eso lo voy a ir a hacer a la otra pizarra, así que voy a copiar esto y lo voy a ir a hacer a la otra pizarra. Si hay alguna consulta o duda, me dice. Ahora sí, jóvenes, de acá voy a despejar yo la tensión 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Perdón, no voy a despejar, voy a factorizar primero, luego voy a despejar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que voy a sacar, factorizar tensión 1. De los dos términos que tengo en el lado derecho de la ecuación, voy a factorizar T1. ¿Ya? Voy a comenzar con la factorización. Factorizo T1, T sub 1, por, abro paréntesis, ¿ya? Y adentro del paréntesis voy a anotar lo que me ha quedado después de habérmelo sacado T1. Me queda coseno de tita sobre coseno de beta por el seno de beta. Eso voy a anotar. Me queda entonces coseno de tita sobre coseno de beta por seno de beta, ¿no? Por seno de beta. De ahí por seno de beta. Eso. Más, en el otro término me lo he sacado tensión 1, me queda seno de tita. Seno de tita. Igual a P. Ya, entonces ahí está. Hemos realizado la factorización y eso es lo que nos queda. Todo el paréntesis que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar tensión T sub 1 va a ser igual a, vamos a tener arriba solamente P y abajo vamos a tener todo ese paréntesis. ¿Ya? Vamos a anotar en el paréntesis que tenemos coseno de tita sobre coseno de beta por seno de beta. Ya para que se haga más elegante, ese por seno de beta lo vamos a anotar ahí donde estamos viendo, por seno de beta. Incluso ahí alguien, si desea, puede aplicar identidades trigonométricas para que se haga más sencilla esa ecuación, ¿ya? Siempre y cuando sepa identidades trigonométricas. Más seno de tita. Es lo que me quedaría, si eso es el paréntesis. Eso es, ¿ya? Ahí está, ya está despejada la tensión T en función de P y los ángulos tita y beta. Entonces solamente me falta reemplazar. Les decía, jóvenes, si es que alguien desea, puede realizar un cambio aquí en esta identidad trigonométrica. Es seno de beta sobre coseno de beta, jóvenes, es tangente de beta, ¿no? Es una identidad trigonométrica. Pueden aplicar eso, ¿no?
Y si no se ubican, entonces simplemente no la aplican, ¿no? No habría mucho problema ahí. Así nomás tal como está, se puede resolver. Entonces, ahora vamos a reemplazar todos los datos que tenemos para calcular T sub 1. ¿Ya? La carga P, si no estoy mal, era 80 libras. Vamos a ver, de todas maneras. La carga P era 80 libras, ¿no? 80 libras. El ángulo tita es 60 grados y el ángulo beta es 30 grados. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. Tita valía 60 grados, coseno de tita, coseno de 60 grados. Beta valía 30 grados, 30 grados. Abajo de nuevo, coseno de beta, beta valía 30 grados. Y más seno de tita, tita valía 60, 60 grados. Arriba P, 80 libras fuerza, ¿no? 80, 80, está en libras fuerza. La tensión T1 me va a dar también en libras fuerza. Eso hay que cargar en la calculadora y con eso vamos a obtener el resultado. ¿Ya? Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, me dice nomás, ¿ya? Tenemos que cargar todo esto a la calculadora. Y si no estoy mal, sale 40 raíz de 3. Debe estar bien. O también 69,28. ¿Ya? Cualquiera de los dos resultados está bien. T sub 1, entonces igual a 69,28. ¿Ya? 69,28. Libras LB o libras fuerza. Ya tenemos la tensión 1. No me han pedido calcular eso, pero me va a servir mucho. Entonces, por eso lo subrayo. ¿Ya? A continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular T sub 2, la tensión 2 tenemos que calcular. Entonces, esta tensión que ya la tenemos, vamos a reemplazarla en la ecuación número 1, creo que es. En la ecuación 1 vamos a reemplazar. ¿Ya? Con eso vamos a poder hallar la tensión 2. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir a buscar a la ecuación 1. ¿Ya? ¿Dónde está la ecuación 1? Aquí está, esta es la ecuación 1. ¿Ya? Copiamos la ecuación 1 y nos traemos. Aquí está, esta es la ecuación 1. La tensión 2 es T1 coseno de tita sobre coseno de beta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer los reemplazos. Ya fíjense, aquí abajito yo voy a hacer. Tensión 1 es 69,28. Entonces eso vamos a reemplazar. Borramos T1 y le ponemos 69,28 libras, está en libras, por, lo multiplicamos por el coseno de tita. Y tita era 60 grados, coseno de 60. Sobre coseno de beta. Beta hemos calculado y nos ha dado 30 grados, ¿no? Eso lo llevamos a la calculadora por coseno de 60 entre coseno de 30 y me sale 40 cabalito, ¿ya? Entonces la tensión 2 vale 40. Anotamos T sub 2 es igual a 40. 40 libras, ¿no? O libras fuerza. Ya tenemos la tensión 2, ¿ya? Ya tenemos la tensión 2. No es la respuesta, pero es muy importante haber calculado más que todo esta tensión 2, porque la tensión 2, nos vamos a ir al gráfico, la tensión 2 es la fuerza en el resorte, la fuerza que se está ejerciendo en el resorte, tensión 2, ¿no? Vamos a ver el gráfico, el diagrama de cuerpo libre nos muestra que la tensión 2 es la que está acá, esta fuerza en el resorte es T sub 2, y hemos calculado, vale 40 libras fuerza, ¿ya? Entonces, la fuerza en el resorte de subdos hay que aplicar la ley de Cook, ya como lo hemos visto en la clase presencial. Tenemos que aplicar ahora la ley de Hooke, ¿ya? Vamos a anotar de todas maneras, ¿ya? Lo que he mencionado.
Vamos a decir entonces, esta tensión, esta última tensión, le vamos a poner, esta última tensión es la fuerza que se ejerce sobre el resorte. ¿Ya? Eso. Entonces usamos la ley de Hooke. ¿Ya? Esa tensión T sub 2 que hemos calculado es la fuerza que se ejerce sobre el resorte. Entonces, aplicando la ley de Hooke, vamos a decir, aplicando la ley de Hooke, ¿ya? La ley de Hooke, ¿qué nos decía? La ley de Hooke nos decía en fórmula que la fuerza F que se ejerce sobre un resorte siempre va a ser igual a la constante del resorte multiplicado por la deformación X. Esa era la fórmula, la constante del resorte por la deformación X. ¿No? Ya la hemos visto nosotros, a esta fórmula, ya la hemos manejado. ¿Ya? La fuerza en el resorte es la constante K por la deformación X. Entonces, solamente hay que tomar en cuenta que la fuerza F es la tensión 2. ¿Ya? Entonces, aquí voy a anotar la fuerza F. La fuerza F en el resorte es igual a 40 libras. 40 libras. ¿Ya? Es la fuerza en el resorte. Aplicando la ley de Hooke, usando la fórmula, yo tengo la fuerza en el resorte, 40 libras. No, no 30, 40. ¿Ya? Y tenemos la constante K del resorte. ¿Ya? Entonces, de acá solamente tengo que despejar X. La constante K que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, debajo de F. ¿Ya? Voy a dar la vuelta a la ecuación y voy a despejar X entonces. Por lo tanto, X va a ser igual a la fuerza F dividida entre K. Ese es el despeje de la deformación X. Puedo calcular la deformación. Puedo calcular qué distancia se ha alargado nuestro resorte. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar aquí a su derecha. ¿Ya? Todo esto vamos a hacer recorrer a la izquierda. ¿Ya? Aplicando la ley de Hooke. Hemos dicho que la fuerza es K por X, hemos despejado X y ahora vamos a reemplazar. La fuerza F que se está aplicando sobre el resorte es 40 libras. Le pongo 40 libras. Y abajo la constante K. Ese es un dato que nos han dado. Está en la pizarra anterior, la constante K del resorte. Aquí está. Considere K igual a 50 libras sobre pie. Eso es, 50 libras sobre pie. Eso vamos a anotar ahora. 50 libras sobre pie. Ahí está. Eso, ¿no? Entonces a la calculadora vamos a cargar 40 sobre 50. Y eso nos sale 0,8. ¿Ya? 0,8. Así que yo voy a anotar eso aquí al lado. La distancia X, que es la deformación del resorte, 0,8. ¿Ya? ¿En qué unidades me va a quedar? En pies. ¿Por qué me queda en pies? Porque al aplicar extremos y medios en las unidades, libra de arriba con libra de abajo se cancela. ¿Ya? Y este pie, por extremos y medios, sube al numerador. ¿Ya? Es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces 0,8 pies. Es la deformación del resorte. ¿Ya? Eso es lo que se ha deformado nuestro resorte. Ahora lo que falta es hallar lo que nos han pedido en el enunciado. Pero ya prácticamente ya está todo. Ya prácticamente ya está. Ya tenemos la distancia X de deformación. Esa es la distancia que se ha deformado el resorte. Se ha estirado esa distancia. ¿No? Entonces, faltan pocas cositas para terminar de resolver, pero ya casi ya está. Si alguien tiene alguna consulta, me dice. Como ya hemos calculado la longitud que se ha deformado el resorte, 0,8 pies se ha estirado nuestro resorte, vamos a ir a ver el enunciado, la gráfica original también, ojalá que se siga notando. ¿Ya? Vámonos ahí. ¿Ya? Entonces nos piden en el enunciado, determine la longitud no alargada del resorte. ¿No? Eso es lo que nos están pidiendo.
Ya, ahí hay que tener cuidado. La longitud no alargada del desorden nos están pidiendo, ¿no? Entonces hay que analizar un poquito más y con eso lo terminamos. Ya, muchachos. Entonces, lo que estoy haciendo es volver a mostrar la gráfica original. Ya, está acá. En la longitud AB nos han dicho que era 2 pies. Y nosotros hemos logrado calcular el valor de la longitud AC, que era 3,46. Hemos logrado calcular eso. ¿Ya? A estos 3,46 le voy a restar, serían los 2 pies que teníamos acá, ¿ya? Para ver qué es lo que tenemos, ¿ya? No se olviden que al inicio, el punto A y el punto C medían 2 pies, ¿ya? Porque al principio el nodo A estaba aquí. Al principio el nodo A estaba acá, ¿ya? Quiere decir entonces que la longitud AC, esta longitud AC, al inicio era horizontal y valía 2 metros. Así estaba, 2 metros. Pero como este punto A se ha trasladado hasta aquí, obviamente la longitud AC se ha estirado, se ha elongado, ¿ya? ¿A qué longitud ha llegado? A 3,46, ¿no? A 3,46 pies. ¿Listo? Entonces, tenemos que restarle a 3,46, me parece, la distancia de 2 pies primeramente, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este momento? A la longitud AC, que es la longitud estirada del resorte de toda esa cuerda, le vamos a quitar 2 pies, ¿ya? Y eso va a ser la longitud deformada del resorte. Entonces vamos a anotar, hallando. Es cuestión de análisis nomás, ¿no? Todo esto, un poquito de geometría básica y ya. Vamos a decir hallando la longitud deformada del resorte. Hallando la longitud deformada del resorte. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Nuevamente les menciono. Al inicio, el extremo A, el punto A, estaba acá. Acá estaba A. ¿Ya? Entonces, la longitud AC era esto nada más. Primero, valía 2 pies. Pero luego, el punto A se ha trasladado, se ha desplazado el punto A hasta aquí. ¿Ya? Y por lo tanto, la longitud AC, que era de 2 pies, se ha estirado hasta acá y me ha dado ahora 3,46. No, 3, sí, 3,46 pies. Entonces voy a restar 3,46, que es la longitud AC estirada, menos 2 pies, que era la longitud AC al inicio. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a restar hallando la longitud deformada del resorte. Yo le voy a poner L, digamos, L o L prima, digamos, o L le llamaremos, ¿ya? L va a ser igual. 3,46 pies menos 2 pies. ¿Ya? Esa pequeña diferencia vamos a hacer. Ambas magnitudes están en pies. Así que en paréntesis y afuera yo le pongo pies. ¿Listo? Entonces, al restar eso, L me va a dar 1,46. 1,46. ¿Ya? Pies. Esa sería la longitud deformada de nuestro resorte. ¿Ya? Esa es la longitud deformada del resorte. 1,46 pies. ¿Ya? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que me han pedido? Nuevamente vamos a revisar. Vámonos a la pizarra anterior y dice, determine la longitud no alargada del resorte, ¿ya? De este resorte. Entonces, hemos calculado nosotros, en este momento, hemos calculado la longitud alargada del resorte, la longitud deformada, 1,46, ¿ya?
¿Cuánto se ha deformado el resorte? Eso sí lo tenemos, es X, 0,8 pies. Entonces a 1,46 le tengo que restar 0,8 pies y por fin con eso voy a obtener la longitud no alargada del resorte. ¿Ya? Entonces aquí voy a volver a anotar. Aquí abajito voy a decir ahora, hallando la longitud no alargada del resorte. No alargada, le voy a poner para que se diferencie. No alargada. No alargada del resorte. ¿Ya? Hallando la longitud no alargada del resorte. ¿Y cómo vamos a hallar eso? A la longitud alargada, 1,46, le voy a restar 0,8 metros, que es la deformación. ¿Ya? Entonces a eso le vamos a poner, no sé, L minúscula. No se va a notar, parece un palito, pero es L minúscula. Es 1,46 pies menos 0,8 pies también. Ahí está, ambos están en pies. Entonces le ponemos pies. ¿Ya? Entonces de estar 1,46 menos 0,8, obtenemos la longitud no alargada del resorte, 0,66 pies. L minúscula es igual a 0,66 pies aproximadamente. Eso es, ¿ya? Y con eso, ahora sí, ya está resuelto. Esa es la longitud no alargada del resorte, ¿ya? Si tienen alguna consulta o alguna duda, me dicen. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es volver a repasar lo que es el teorema de los cosenos, ¿ya? Yo tengo tres lados acá. Tengo un triángulo. Un lado es el lado AB. En el enunciado dice que el lado AB, la cuerda AB, tiene 2 pies de longitud. Ahí está, por eso he puesto 2 pies. En el gráfico yo tengo el lado BC, que es todo esto. Y como podrán ver en ese gráfico, es 2 pies más 2 pies, 4 pies tengo en total el lado BC. Y luego está el lado AC. El lado AC que es la, digamos, la cuerda donde se encuentra el resorte, el lado AC. Es un triángulo, ¿ya? Cuando yo tengo un triángulo cualquiera, puedo aplicar el famoso teorema de cosenos. ¿Qué nos dice el teorema de cosenos? Si yo quiero hallar uno de los lados del triángulo, lo puedo hacer, pero para esto necesito tener de datos los otros dos lados y el ángulo opuesto. Me refiero a esto. Como yo quiero hallar el lado AC, este lado AC quiero calcular, necesito de datos este lado AB, que vale 2 pies, y este otro lado BC, que vale 4 pies. Entonces yo tengo esos 2 pies y 4 pies. Y además que tengo, lo más importante, que yo tengo el valor del ángulo opuesto al lado AC. Este es el ángulo. Tita. Ese es el ángulo. Tita. ¿No? Y tita vale 60 grados según el enunciado, ¿no? Aquí está, 60. ¿Ya? Entonces, vamos a poder resolver usando el teorema de los cosenos. ¿Qué dice el teorema de los cosenos? Si yo quiero hallar el lado AC, ¿ya? Eso elevado al cuadrado, aquí está anotado, AC elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Un lado es 2, el otro lado es 4. Entonces, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado menos el doble producto, siempre es así la fórmula, 2 por el producto de los dos lados, de nuevo. Uno es 2 y el otro es 4. Entonces, 2 por 4 por el coseno del ángulo opuesto a AC. Este es el lado AC. Y al frente del lado AC, tenemos el ángulo tita, que vale 60. Por eso coseno de 60 es acá. Coseno de 60. ¿Ya? A eso se conoce como teorema de cosenos, que no es de la materia, ¿no? Es de otras materias, de otras asignaturas. ¿Ya? Eso. Y finalmente, el exponente cuadrado lo mandamos al otro lado como raíz, toda la calculadora, y nos sale así.
¿ya? A menos que no esté correcto ese resultado, pero ese es el teorema de los cosenos, ¿ya? Ese es. Voy a volver a hacer la prueba por si acaso. 2 raíz de 3 o 3,46, ¿no? Está bien. Eso es lo que sale. Ese es el teorema de los cosenos, ¿ya? Sirve para hallar un lado del triángulo, teniendo los otros dos lados, que valen 2 y 4, y el ángulo opuesto al lado que queremos hallar, que es 60. Todo eso entra en la fórmula del teorema de los cosenos, ¿ya? Eso es. Y para hallar el ángulo beta, necesitamos el teorema de senos, ¿ya? Que es un poco más corto. Y nos dice que el seno del ángulo beta que quiero hallar, este ángulo beta quiero hallar yo, este ángulo beta. Entonces, seno de beta dividido entre su lado opuesto, que es 2. ¿Por qué es 2? Porque aquí está beta, ¿no? Al frente, yo tengo el lado de 2 pies, al frente, ¿no? Es por eso dice seno de beta sobre su lado opuesto, que es 2. Igual a seno de 60 sobre su lado opuesto. Aquí está mi ángulo de 60. Aquí está mi ángulo de 60. Su lado opuesto, ¿cuál es? El que está al frente. Y su lado opuesto, justamente el lado donde el resorte. Y ese lado AC vale 3,46. Por eso 3,46 le ponemos. Seno de 60 sobre 3,46. ¿Ya? De ahí sale. ¿Ya? Aquí para el despeje, el 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y el seno solito se va al otro lado como seno a la -1. De todo eso. Todo eso a la calculadora y me da 30. 30,0 algo salía, ¿no? Prácticamente 30. Y ese ángulo beta ahora sí ya lo podemos reemplazar. eh, ya lo podemos reemplazar. O sea, ya es dato beta. ¿Ya? Quiere decir que mi ecuación 2, perdón, mi ecuación 1 ya tiene al ángulo beta. ¿No? Solamente mis incógnitas son T1 y T2. En la ecuación 2 igual T1 y T2. Tenemos ya un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya se puede resolver el sistema con los métodos que hemos visto en las clases presenciales también. ¿Ya? La ecuación 1 reemplazamos en la ecuación 2, factorizamos tensión 1 y hallamos. ¿Ya? De esa manera, ¿no? Está en la otra pizarra todo el procedimiento que hemos hecho matemático. Hemos factorizado T1, nos queda ese paréntesis, pasa al otro lado a dividir, reemplazamos todo y eso nos da T1. A menos que acá me haya equivocado en el reemplazo. ¿Ya? Eso también me avisan nomás, pero esto tendría que salir supuestamente, ¿no? Ahora vamos a resolver este otro problema. No tienes resortes, así que asumo que ya es más fácil, ¿no? Entonces dice, si la masa del cilindro C es de 40 kilogramos, ahí está en la gráfica, determine la masa del cilindro a fin de sostener el ensamble en la posición mostrada, nada más. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que aplicarle, como siempre, un diagrama de cuerpo libre. Ya, para no tener los errores del problema anterior, yo me voy a ir aquí arriba, ahí voy a aplicarle el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y además, aquí abajito voy a hacer algunos pequeños cálculos adicionales. Por ejemplo, voy a calcular el peso como solución, voy a poner la solución. Voy a calcular el peso del cuerpo C. Voy a decir hallando el peso de C. Ya vamos a hallar el peso de C. Me han dado la masa, está en el enunciado. La masa del cilindro C es igual a 40 kilogramos. Entonces, el peso no es lo mismo, ¿no ve? El peso hemos aprendido, el peso de C es igual a la masa de C por la gravedad, ¿no? Eso hemos aprendido. El peso es masa por gravedad. Entonces, hay que multiplicar la masa por la gravedad, ¿no? Ahí. Entonces, aquí a su lado vamos a reemplazar la masa, 40 kilogramos, por la gravedad que vale 9,8, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado.
Ahí está. $392 newtons, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, hemos aprendido que es newton. Ya, ahí está, tenemos el peso. Con ese peso vamos a trabajar. Entonces, tenemos que irnos a la gráfica y aplicarle el diagrama de cuerpo libre ahí, ¿ya? La clave, muchachos, es hacer el diagrama de cuerpo libre en el punto E, en el nodo E. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a hacer, ojalá se note, ¿ya? Tengo desde el nodo E, verticalmente hacia abajo, el peso del bloque A, ¿ya? Tengo aquí el peso del bloque A, y le voy a poner W sub A. Ahí está el peso, ¿ya? ¿Qué más tengo? Tengo una tensión de E hacia D, esa tensión. Yo le voy a llamar a esa tensión 1, T sub 1, ¿ya? ¿Qué más? Tengo aquí algo importantísimo. Tengo acá, y es la clave, otra tensión tengo en la cuerda, en esta cuerda, ¿ya? Pero ¿por qué digo que es la clave? Porque esta tensión, jóvenes, es la misma que la tensión en este lado, porque es la misma cuerda, es la misma que esta tensión, ¿ya? ¿Y qué es esta tensión? Hemos aprendido en clases, es el peso nomás del bloque C, ¿listo? Es el peso del bloque C. Así que para no hacer largo el cuento, esta tensión, esta última tensión que he graficado, ¿ya? Es el peso de C, W sub C, ¿ya? Eso es, porque hemos aprendido que cuando tengo una cuerda, la tensión es la misma en toda la cuerda de entradito, ¿ya? Y la tensión en la cuerda vertical es el peso nomás del bloque C, eso también hemos aprendido, 392 newtons. Entonces, la fuerza en este lado de la cuerda es el peso nomás, 392 newtons. Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Ese es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, como siempre, es descomponer nuestras fuerzas que están diagonales, ¿ya? Lo bueno es que el peso está vertical hacia abajo, normal, no pasa nada. Esta tensión es horizontal hacia la izquierda, no pasa nada porque es horizontal. La única que vamos a descomponer es esta fuerza roja, el peso de C, ¿ya? Es lo que vamos a descomponer. Entonces, para poder descomponer, yo, como siempre lo he ido haciendo, voy a hacer uso de mis líneas auxiliares, líneas segmentadas auxiliares, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a trazar una línea vertical y una horizontal también ahí para que no haya problemas. Y también desde la punta de mi vector rojito, una vertical y una horizontal. Cosa de armar un rectángulo ahí y poder realizar la descomposición vectorial. ¿Ya? Entonces ahora realizamos la descomposición. Yo lo voy a hacer con color, una especie de azul. ¿Ya? El vector rojito, que es el peso de C, lo voy a descomponer en dos vectores. Uno horizontal acá, ahí está, y uno vertical, que es esto. Ahí está. Estamos descomponiendo en dos vectores. Uno horizontal, el otro vertical. ¿Ya? Y de los dos vectores, el vector que se está tocando con el ángulo de 30 es este horizontal. Este horizontal se está tocando con el ángulo de 30. Por lo tanto, ese vector horizontal va a ser el peso de C por coseno de 30. Eso voy a anotarme. ¿Ya? Va a ser el peso de C por coseno de 30. Y el otro, el vertical, va a ser el peso de C por el seno de 30. El peso de C por seno de 30.
Ahí está. Ya hemos realizado la descomposición, ¿no? Ya está. A continuación, lo que tenemos que hacer es realizar aplicar la primera condición de equilibrio, ¿no? Igual como lo hemos hecho en el problema anterior. La primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Sumatoria de fuerzas en X siempre es igual a cero, ¿no? Y además dice que la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a cero. Aquí arriba voy a anotar. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Esas dos, ¿no? En dos dimensiones, con esas dos se trabaja. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Cuando ya estemos en tres dimensiones, desde el domingo, ya con Z más tenemos que trabajar. Sumatoria de fuerzas en el eje Z es igual a cero. Ya, por el momento con dos nada más, con X y con Y, ¿no? Algo más que hemos aprendido es que si estamos en el eje X, vamos a tomar la siguiente convención. Todas las fuerzas que apunten hacia la derecha van a ser positivas. ¿Ya? Por lo tanto, las fuerzas que apunten a la izquierda van a ser negativas. Eso hemos dicho, ¿ya? Entonces, qué fuerzas están en el eje X? Son dos. La fuerza roja, que es T1, y la fuerza azul, que es el peso de C por coseno de 30, ¿ya? Esas dos. Entonces, el que apunta a la derecha es el peso de C coseno de 30, entonces eso va a ser positivo. Lo anoto aquí. El peso de C por coseno de 30, positivo, menos el que apunta a la derecha es T1 menos T1, T sub 1. Y listo, eso es igual a cero. Ahí está, ese es mi sumatorio de fuerza en X igual a cero. ¿Ya? Bueno es que de acá tengo el peso de C, ¿no? Por lo tanto, puedo calcular la tensión 1. ¿Ya? Puedo despejar de acá la tensión 1. No necesito llamarle ecuación 1 ni nada. ¿Ya? Lo que voy a hacer yo, la tensión 1 que está con menos, lo voy a pasar al otro lado con más. Y me va a quedar esto. Entre la tensión 1 es el peso de C por coseno de 30. Eso voy a calcular. Simplemente lo voy a dar la vuelta, pero eso voy a calcular. Entonces, fíjense, la tensión 1 va a ser igual. El peso de C, 392 newtons, por coseno de 30. Eso lo tengo que llevar a la calculadora y con eso voy a calcular T1. 392 por coseno de 30. 339,5. La tensión T sub 1 me da 339,5 newtons. Ya, listo, ya tengo la tensión 1. Ya tenemos la tensión 1. Ahora lo que nos faltaría es hallar la tensión 2, ¿no? Ya tenemos la tensión 1. Cualquier consulta me dice. Ahí está la tensión 1. Ahora nos falta hallar la tensión 2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Ya, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces, hemos dicho que en el eje Y vamos a tomar a la siguiente convención. Todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas. Y por lo tanto, todas las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser negativas, ¿no? Eso. Siempre vamos a usar eso, ¿ya? Entonces, nos fijamos que en el eje Y tengo dos fuerzas. El vector azulito, que es el peso de C seno de 30, y el vector rojo, que es el peso de A. Entonces, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, hemos dicho. Hacia arriba vamos a tener al peso de C por seno de 30. Menos, hacia abajo tengo el peso de A. El peso de A. Y nada más. Eso es igual a cero. ¿Listo? Ahí está. Esa es la ecuación.
De acá puedo hallar el peso de A. Podemos calcular el peso de A. Entonces voy a despejar el peso de A. ¿Ya? Entonces emplazamos acá. Simplemente lo voy a dar yo la vuelta. Voy a anotar primero el peso de A igual a el peso de C, ¿vale? 392 newtons. 392 multiplicado por el seno de 30, ¿no? Listo. Eso lo llevamos a la calculadora y sale 196. Entonces ya tendríamos el peso de A igual a 196 newtons, ¿no? Ya hemos calculado el peso de A. Pero lo que nos piden en el enunciado, ¿no? Dice, determine la masa del cilindro A, ¿no? La masa de A tenemos que calcular. Entonces eso ya está fácil, porque como ya tenemos el peso de A, nosotros sabemos, vamos a anotar hallando la masa, vamos a anotar hallando la masa de A. Simplemente lo que tenemos que hacer es usar otra vez la formulita. Nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿no? El peso es masa por gravedad, pero ahora va a ser el peso de A es igual a la masa de A por la gravedad. Eso sería, ¿no? El peso de A es masa de A por gravedad. De acá, de esa formulita, despejamos la masa. La gravedad que está multiplicando lo mandamos al otro lado a dividir. Va a ser el peso de A sobre la gravedad. ¿Ya? Entonces yo voy a anotar aquí el despeje ya directo. La masa de A es igual al peso de A sobre la gravedad. Eso sería, ¿no? Peso de A sobre la gravedad. Así que solamente reemplazamos en esa fórmula el peso y la gravedad, ¿no? El peso de A vale 196 newtons. 196 newtons lo podemos poner entre la gravedad que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y reemplazamos en la calculadora 196 entre 9,8 y tenemos la masa, 20 me da, 20 kilogramos. ¿Ya? Entonces aquí reemplazamos M sub A, la masa de A, igual a 20. 20. ¿Ya? Aplicando análisis dimensional en esas unidades me va a dar en kilogramos. ¿Listo? Y con eso prácticamente ya habríamos terminado. Es la masa de A, 20 kilogramos. Si tienen alguna consulta, me dice. Es lo que nos pedían, ¿no? Determine la masa del cilindro A, etcétera, etcétera. Entonces, eso es. Con eso habríamos terminado.